¿Qué tal, queridos escuchas? Aquí nuevamente el equipo de The War. Nos encontramos nuevamente grabando un podcast para ustedes. Ya casi se acerca el final de año. Ya se siente el ambiente navideño, ya se siente ese nuevo 2023. Pronto van a tener nuestro especial de Año Nuevo, pero esta vez vamos a grabar un nuevo capítulo antes de que empiece ese. Nos acompaña nuestro querido amigo Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? Hola muchachos, ¿cómo han estado? Estoy aquí en un nuevo y más interesante podcast de los días que martes, miércoles y viernes, que deben de estar revisando esas fechas en nuestro canal de YouTube oficial para un nuevo capítulo. Y una charla más amena, más tranquila, sin el estrés laboral. Sí, la verdad es que sí, ya el estrés laboral acaba con todo, ¿no? Y sobre todo este año nuevo, ¿no? Este, Justamente hoy vamos a hablar sobre algo bastante curioso, algo bastante interesante, porque justamente creo que nosotros ya lo hemos comentado, en este programa, que próximamente, el próximo año, aún no confirmamos bien fechas, pero vamos a abrir un taller de justamente de creación literaria, ¿no? Creación de literatura en especial fantástica, ¿no? No sé si me equivoco, sí es sobre literatura fantástica, ¿no, Dagres? Creo que sí, la otra fantástica mexicana. Sí, centrado sobre todo en eso, ¿no? Para todos nuestros queridos amigos, bueno, no amigos, nuestros queridos conocidos mexicanos, ¿no? Justamente va a ser un taller sobre eso, y sobre todo vamos a abordar distintos temas y justamente queríamos hablar un poco de este taller y un poco sobre todo lo que conlleva la literatura fantástica, ¿no? Mexicana. Justamente este taller, tiene como esta idea, ¿no? De abordar un poco más esta parte de la creación literaria desde el punto de vista fantástica, porque, pues, quieras o no, escribir, pues sí, ¿no? Escribir es un acto que todos hacen, pero hay de géneros a géneros, ¿no? Y justamente escribir literatura fantástica considero que es algo que también tiene su chiste, ¿no? Que también tiene su complejidad. Y es algo que muchas veces luego no se le toma mucho en cuenta, ¿no? Sobre todo la literatura fantástica, ¿no? Que hasta eso he visto que hoy en día sí ha crecido bastante el mercado de literatura fantástica. Creo que sí ha crecido mucho la creación sobre todo, ¿no? Y sobre todo en la literatura fantástica mexicana, ¿no? Porque es muy común que siempre la literatura fantástica se asocie a lo extranjero, ¿no? Como a lo estadounidense, a la fantasía estadounidense, como medieval, como mundos mágicos, así como muy medievales, ¿no? Pero rara vez se habla de literatura fantástica basada en México, ¿no? Basada como en la cultura mexicana. Hasta eso siento que hoy en día ya ha crecido bastante, pero es interesante, ¿no? Que se habla este tipo de temas. O tú como escritor y consumidor también, ¿tú qué opinas de la literatura fantástica? ¿Tú eres consumidor? ¿Cuál es tu es tu género favorito de la literatura fantástica? ¿O por qué se decidió hacer literatura fantástica? No sé si nos puedas hablar un poco de eso más a detalle, Dagres. Es muy sencillo, a veces se nos olvida que el mundo de la literatura es mucho más grande que la ficción. A veces podemos encontrar géneros muy conocidos como el género gótico, ¿no? Que Edgar Allan Poe le dio forma, Lovecraft lo retomó y después se hizo el mismo género Lovecraftiano. Pero ¿en qué nos quisimos basar para este curso? Bueno, en primera van a ser 16 sesiones de una hora cada uno, donde se les va a enseñar sobre una pequeña parte de la fantasía y cómo ésta envuelve al mundo o al universo que es México, ¿no? Y en cada sesión vamos a revisar diferentes temas, y creo que la primera sesión va a ser sobre qué es fantasía y cómo ésta se divide y se diferencia de otras vertientes, ¿no? La fantasía ya le habíamos hecho un podcast entero, si lo pueden ver, véanlo. Pero en resumiendo, la fantasía es un mundo con otras reglas, un mundo diferente, un mundo inclusive paralelo, paradójico al nuestro, y que en realidad es un lente que enfoca una problemática compleja, volviéndole algo más sencillo.
algo muy habitual son los ejemplos, ¿no? Y el ejemplo de fantasía que muchos llegan a la mente es Tolkien y su saga del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es un clásico. Exacto. Y es una novela grande que simplifica muchas cosas. Y su abordaje es la división del bien y del mal. Esa es la simplificación de algo mucho más complejo. Algo tan complejo como pueden ser los reinos, un sistema político, ¿no? Al final se resume el bien contra el mal. Y nos ayuda a enfocar en ese punto una cierta parte compleja de la realidad y simplificar. El otro ejemplo que se puede dar es de la fantasía y más fantasía cinematográfica. Es y siempre se puede mencionar la ciencia ficción, ¿no? Y hay una línea delgada y tenue de la división entre fantasía. Yo considero que la fantasía es en general un solo género y algo como Tolkien se da a la vertiente de fantasía épica, que habla de un mundo medieval, de un mundo fantástico con seres no humanoides, mientras que la fantasía científica utiliza el pretexto de la ciencia para analizar cuestiones filosóficas mucho más complejas. Desde el fantástico, bueno, de mi perspectiva, el compendio de cuentos perfectos que aborda esto es el de Yo Robot de Isaac Asimov, donde analizamos la moral del trabajo y de los trabajadores, de qué pasaría si alguien, una fuerza laboral que no tuviera voluntad, no tuviera decisión, básicamente esclavos, sin ningún remordimiento de qué les va a pasar, llegar a la sociedad, ¿no? O sea, el término de robot es esclavo en, creo que, no me acuerdo en qué idioma, pero es esclavo, ¿no? Y entonces el robot tiene y sufre todas las condiciones del humano, pero nos invita a reflexionar sobre la misma humanidad, ¿no? ¿Qué nos hace humano? Y sobre todo, ¿qué se podría considerar moral, ¿no? Y eso sería como la primera clase, ¿no? De ver cómo este género se diversifica y cómo se ha estancado también. Sí, como se ha destacado muchas veces en lo épico, ¿no? Que creo que es actualmente lo que se considera como fantasía, digo, porque yo, por ejemplo, en general, antes de profundizar más en literatura, antes de estudiar literatura o conocer más de este tipo de géneros, pues siempre tenía esta idea de que la literatura fantástica siempre era todo lo épico, ¿no? Supongo que en parte fue un poco por, no sé si culpa de Tolkien y El Señor de los Anillos, pero pues es que actualmente cualquier referente de literatura fantástica aborda El Señor de los Anillos, ¿no? No puedes hablar de literatura fantástica sin pensar primeramente en El Señor de los Anillos, ¿no? Y no sé si a eso te refieres en estancado, en el sentido que como que se centraron en una sola idea de literatura fantástica que toda la literatura fantástica tiene que ser como épica, ¿no? Que en ese sentido como muy medieval, basada como en este estilo medieval de reyes, o no sé a qué te refieres con estancado, no sé si te refieras a eso. Estancado en el sentido de que en sí no hay nacional o el género fantástico tiene una enorme diversificación, porque también está el género fantástico histórico, el género fantástico Lovecraftiano, que también ya se vino el fantástico oscuro, el fantástico baja fantasía, alta fantasía, fantasía histórica. O sea, ya hay tantas ramificaciones, pero estancado en el sentido de que siempre son los mismos clichés. O sea, es el cliché del caballero, el cliché del mundo medieval europeo, todo eso es el estancamiento que ahorita tiene. Y que ahorita muchos escritores han intentado avanzar, ¿no? Seguir adelante. Pero obviamente es algo lento, o sea, es un proceso lento y más que nada es un proceso.
Y también cómo la fantasía nos ayuda a analizar los problemas de nuestra sociedad y los problemas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Doy como ejemplo otro es la forma del agua, ¿no? Sí, La forma del agua es ciencia ficción. O sea, es un monstruo, es un animal biológico, es un, hay un policía bueno un policía blanco bueno, heterosexual, que va a ayudar a resolver el problema. Y el monstruo pareciera que es el enemigo, ¿no? Pero en la forma del agua, nuestra perspectiva está desde la persona que pues te limpia el laboratorio, ¿no? Ya ni siquiera es el científico. Y me encanta el papel del científico porque el papel del científico es el papel de la razón, pero que la razón y la inteligencia es ignorada en muchos aspectos en sí en la vida general, ¿no? O sea, como que la última opinión que vale la pena es el del científico. El del militar, el del político, el de todo el demás mundo pareciera más importante que el del científico y es algo que también refleja un problema, ¿no? Un problema en la sociedad, que gente inexperta o gente, pues, no quisiera decir ignorante, está al mando de cosas muy importantes. sí, la verdad es que sí, ahorita que mencionaste La Forma del Agua es una película muy buena en ese sentido que deconstruye un poco estos roles, ¿no? Porque pues uno ya se viene acostumbrando justamente, como bien lo comentaste, ¿no? De que el hombre blanco, heterosexual, no sé, cómo vendría a ser como el héroe épico, cosas por el estilo, ¿no? Que realmente deconstruye un poco la forma y experimenta un poco en ese sentido, ¿no? De cómo contar la historia y no solamente guiarte por los clásicos clichés, ¿no? Que digo, no están mal los clichés, pero pues cuando hay un estancamiento, como bien lo comentaste ahorita, pues luego a veces sí llega a ser un poco atareado, ¿no? No sé si pasó, no sé si es como luego a veces pasa como la otra vez que habías comentado justamente, digo, esto no es literatura, pero es un ejemplo que me acuerdo ahorita que mencionaste, es como el género de películas de vaqueros, ¿no? Que llega un momento en el que tristemente el cine se terminó estancando, ¿no? No sé si también es un fenómeno que suele pasar con un poco la literatura, ¿no? Que luego se abusa tanto de este cliché, sí, de esta fórmula que luego a veces es pesado, ¿no? Y supongo que es lo mismo que pasa un poco con la literatura fantástica, que luego a veces no se experimenta, ¿no? No se quiere llevar más allá o no se quiere probar algo distinto, ¿no? Digo, si la fórmula existe y funciona de el héroe épico que va por un camino, el camino del héroe que sufre varias desventuras y al final rescata no sé, a la reina o la princesa y es el rey o algo así. Realmente, pues sí, ¿no? Es complicado, ¿no? Luego a veces cambiarlo poco a poco, pero luego sí entiendo que luego a veces sí es pesado, ¿no? Luego sí llega un estancamiento, ¿no? Y por ejemplo, con la forma del agua, abordando un poco esto, pues creo que es un ejemplo de cómo a veces luego experimentar o intentar hacer cambios, luego a veces es bueno, ¿no? Digo, sé que es peligroso porque luego a veces cuando experimentas o intentas hacer algo, luego a veces puede salir algo peor, ¿no? Pero si sale bien, luego a veces hasta se convierte en algo buenísimo, ¿no? Como la forma del agua que, como ahorita como lo estabas explicando, para las personas que no han visto la película, yo también les recomiendo que la vean mucho, pues es una forma distinta de contar una historia, ¿no? Desde el punto de vista del científico, desde la persona que limpia, ¿no? Que es como un rol que no te esperarías que alguien pudiera contar o que alguien fuera protagonista, ¿no? Y justamente supongo que eso es algo que, como bien lo comentas, ¿no? Supongo que falta un poco más en la literatura, que se intente experimentar un poco más, ¿no? Bueno, 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 Sí, bueno, bueno. ¿sí me escucha? Sí, ya te escucho. ¿Sí me escucha? Sí, ya te escucho. Ah, pues disculpen, se me está apagando el canal. Ah, no te Sí, de preocupes. onda, como primera clase, sí sería esa introducción a fantasía, qué es fantasía, fantasía, en la primera clase, ¿no? En la segunda clase iríamos ya directo más que nada a la fantasía mexicana y de cómo esta, más que marcar época, describió una sociedad, ¿no? Y creo que el ejemplo perfecto de fantasía o de lo que se conoce como fantasía mexicana podría ser El Llano en Llamas de... Ay, se me olvidó el nombre. A mí también. Somos dos. Pero sí sé cuál es el Llano en Llamas. Ay, Pedro Páramo, ¿no? ¿Verdad? Sí, es de Pedro Páramo, sí, cierto.
Pedro Páramo. El Llano en Llamas, para quien no lo ha leído, se los recomendamos, si quieren ver este taller. Es la perfecta asimilación de la fantasía en México, ¿no? O sea, cómo utilizamos o cómo se utiliza, y no quiero dar spoiler, cómo se utilizan los géneros de fantasía para describir una época importante en la sociedad mexicana y que fue marcado por la Revolución Mexicana, ¿no? Y que también fueron las consecuencias de la Revolución. O es el lente que enfoca o sea, los dilemas o los problemas de una sociedad y que nos ayuda a avanzar, ¿no? El otro gran libro de fantasía mexicano sería Aura, de ¿Aura de quién es? Ahí sí te fallo. Aura es de Octavio Paz, ¿no? O de Gabriel Sabina. Bueno, yo nunca he leído Octavio Paz. Bueno, en mi facultad está medio quemado Octavio Paz. Supongo que ha de ser de él, No me porque no he acuerdo quién es escuchado de él. Aura, pero Aura que nos muestra también lo de la fantasía de fantasma y lo que vendría siendo como de la brujería, desde un punto de vista que jamás nadie más ha podido plasmar como esa novela, ¿no? Y es algo que me impresiona de que la literatura fantástica podría ser la perfecta conexión entre el presente y el pasado en la literatura, pero que también está muy desaprovechado, ¿no? Y no lo sé, no lo sé, posiblemente sea por la época histórica que nos tocó vivir o por los ideales de literatura que ahorita estamos viviendo, ¿no? Que si no es ficción, no funciona. Y a veces hay que diferenciar, ¿no? Muchas veces en la fantasía se utiliza el término de mágico para tener más en claro qué es, de ciertas reglas que solamente existen en esa historia, en esa novela, pero no, a veces no se diferencia mucho de la ficción. Alguna vez analizamos el término de fantasía y ficción es una historia completamente inventada, ¿no? Y puede que haya sucesos que pasaron o no pasaron. O sea, no, la diferencia entre fantasía y ficción es muy, muy frágil. Inclusive en Alemania el término de fantasía aplica a toda la literatura que no tenga hechos reales en ella, ¿no? O sea que el término de fantasía es mucho más amplio en esas latitudes del mundo. Y en otras latitudes como la norteamericana, decirle fantasía a cierto tipo de literatura a veces es algo denigrante, ¿no? Es de, son caballeros, son princesas guerras, ¿no? Y sí, o sea, la idea de este curso más que nada es invitar a escribir, a, a aprender y a conocer más de todo este fantástico mundo. Sí, sobre todo el proceso creativo, ¿no? Porque también siento que uno de los mayores problemas para los escritores, bueno, tú es un claro ejemplo, luego a veces es el proceso creativo, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Y también la disciplina de escribir, ¿no? Como bien lo dices, ¿no? Luego a veces para que un escritor se forje tiene que escribir todos los días, ¿no? Y supongo que es algo que también se va a enseñar en un curso, como consejos, tips, y sobre todo conocer un poco más la experiencia de escribir más profesionalmente, ¿no? Porque digo, la escritura sí es algo que, sí es como un segundo trabajo, la verdad, realmente es algo complicado, ¿no? Y justamente este curso tiene esta idea no solo de enseñar un poco qué es la fantasía, abordar un poco algunos ejemplos, algunos grandes autores que han logrado hacer fantasía fantástica en México, sino también aprender un poco más el proceso creativo y seguir practicando esa habilidad, ¿no? Que luego a veces sí es complicado de detallar, ¿no? Sí, más que nada porque luego algo bien importante que fue en este proceso de autoaprendizaje fue darse cuenta de que no hay una literatura como tal, o sea, no hay literatura, o bueno, lo digo de la manera más sencilla, ¿no? No hay entretenimiento producido con la intención de atraer al público. Y lo leí y aparte lo leí en un libro donde el gozo de leer debe de ser algo que te emocione, que te atrape, que hay un término
en creadores de contenido que se llama seducir al Sí, lector. sí, al lector. Seducir al lector para que se conecte a otras reglas, a otro mundo y hacer algo mucho más interesante a veces de lo que es, ¿no? Y Pues esto justamente ahorita que, lo... ajá. Ah, pues iba a Continúa, decir continúa. rápidamente que justamente ahorita que lo comentaste también, un gran escritor que dijo eso, que la literatura se tiene que disfrutar fue Borges, ¿no? Recuerdo que en una entrevista también ahorita ha comentado rápidamente que justamente viene un poco en relación a lo que dices, ¿no? La lectura se debe de disfrutar. Y Borges decía eso, ¿no? Borges decía que la literatura, ese es su objetivo, ¿no? Seducir al lector, ¿no? Entretenerlo, disfrutarlo, ¿no? No hay que leer solamente por leer o leer a los clásicos solo porque son clásicos, ¿no? Y La justamente creo fuerza. que es algo que tiene razón, ¿no? Y Diego, y de hecho Borges, al mínimo en la Latinoamérica, ha sido uno de los más grandes guardianes y protectores del género fantástico, ¿no? Él tiene un libro preciosísimo de animales fantásticos. De animales fantásticos. Recomendadísimo. Recomendado más que nada, no nos vamos a abordar a Borges porque no es fantasía latinoamericana y fantasía latinoamericana se extendería a más autores, pero sí sería un curso interesante de hacer y obviamente sería una chamba más grande, ¿no? Entonces ahorita, Demasiado. Justamente hablando de Borges, recuerdo nada más rápidamente, recuerdo que una profesora mía dijo que para entender y comprender a Borges, literalmente necesitas estudiar una carrera para estudiar a Borges, por lo complicado que es, ¿no? Imagínate, si es Borges, otros autores ha de ser igual de complicado, ¿no? Por eso, solo nos centraremos en la literatura mexicana, ¿no? Para evitar todo ese tipo de problemas que conlleva estudiar a Borges no es tantos tan autores. difícil, ¿Vale? no es tan difícil de entender, pero hay que tener en cuenta de que Borges tenía un amplio historia, ¿no? Un amplio conocimiento general, Es que eso es lo multicultural. complicado, que él tenía demasiado conocimiento, demasiadas referencias, por eso mi maestra decía Sí, o que es sea, luego complicado leer a Borges porque cita referencias por todos te lados, gustan las también por su amplio referencias. conocimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, en su novela Elite, con el simplemente el hecho, o sea, el nombre te tiene una referencia bien clara en qué momento histórico está hablando, pero el nombre en sí no te dice nada. Pero bueno, pasamos a la mexicana, ¿no? No hay que... Y Sí, también creo que será por otro tema. en latinoamericana sería hablarlo sobre... Que mínimo, o sea, mínimo para la fantasía latinoamericana se llevaría el doble, ¿no? O sea, Borges, Gabriel García Márquez, que también son exponentes muy importantes. Pero en la mexicana se va a abordar otros escritores que a veces no son muy conocidos porque en sí no hay una red, no hay una red de distribución, no hay una red de críticos, de reseñadores, de opinólogos de la literatura nacional y que sí se necesitaría como inclusivo a pensar en crear un... Sí, la verdad es que sí, realmente eso llevaría mucho trabajo. Sí, va a dar mucho trabajo, ¿no? Pero a veces es lo interesante, ¿no? Lo interesante es abordar esos temas desde diferentes puntos de vista. Y en esas dos primeras clases se abordarán eso. En la tercera clase, ¿qué se va a ver, no? En la tercera clase se va a ver más que nada narraciones, ¿no? No es lo mismo la narrativa en primera persona que en segunda persona y tercera persona. Será una introducción ligera y en esa misma sesión se abordará lo de las ideas. A veces nosotros tenemos muchas ideas, pero a veces menos es más. O sea, a veces una simple idea. Y eso lo descubrí a la mala, que la primera novela yo quería que tuviera, o sea, mi primera novela yo quería, como todo error de novato, quería que tuviera 10 20 géneros literarios diferentes, 10.000 personajes y que durara 100, y que durara la mitad de El Señor de los Anillos, ¿no? Gran error.
La escritura, como toda actividad humana, necesita un tiempo de análisis y de elaboración. O sea, no se trata de escribir una novela a la semana. Se trata de contar una historia y que esa historia sea entendible. Porque el pecado que también en esos tiempos, como en mi primera novela, es que utilizaba un lenguaje que ni siquiera yo utilizaba. Un lenguaje más complicado, más sofisticado, si lo quieres ver de esa manera, y que muchas veces estorba a la hora de querer narrar una historia. Y retomamos a Borges como ejemplo de que él decía que mientras más simple el texto y bien escrito, mejor. Porque no te sirve un texto complejo y difícil de entender y que tenga una pésima narrativa. Y en la tercera sesión vamos a abordar esto de narradores y narrativa, ¿no? Y desde la primera estaremos trabajando lo de la idea principal, ¿no? La idea de estas 16 semanas es de que el quien vaya al curso termine un cuento o una novela al final de las 16 clases. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una novela? Es debatible, ¿no? Hay editoriales que lo utilizan desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista de extensión, desde el punto de vista de números de páginas, de número de letras. Inclusive había una clasificación de cuento por el final y de novela igual por el final. O sea, en el cuento y el cuento básico tiene que tener una reflexión. La novela muchas veces el camino el camino es lo interesante, y en los cuentos la conclusión es interesante. Y así, o sea, esta va a ser la tercera sesión de narradores narrativa y voy haciendo como el tema principal de una historia de una novela. Sí, justamente como me lo comentas, ¿no? Luego a veces es necesario repasar este tipo de temas que luego uno a veces se le olvida, como esto de los narradores y los tipos de narración, ¿no? Porque no es lo mismo, porque luego a veces también un error que yo luego he visto, es que luego mucha gente luego escribe en primera persona y luego continúa la historia en segunda y luego pasa a tercera. Y pues qué eso, ¿no? Eso también termina generando un poco de confusión. Digo, rara vez se puede ver una historia que realmente funcione en primera, segunda, tercera persona, pero eso se necesita con práctica, ¿no? No es algo que se pueda hacer tan sencillamente. Uno pensaría que sí, pero no, ¿sabes? Y luego a veces es bueno repasar este tipo de temas, ¿no? Porque luego sí es necesario entender los tipos de narración y que también hay otros tipos de narración, no solamente la primera persona o la tercera persona, ¿no? Luego también hay otros tipos de narradores y creo que son temas bastante interesantes y que van a nutrir bastante el curso y sobre todo a las personas que estén interesadas en escribir, ¿no? Porque ese tipo de conocimientos son bastante valiosos. Porque como bien lo has comentado, ¿no? Tú como escritor has tenido varios errores de novato que de una u otra manera te han servido para mejorar, ¿no? Y que te has dado cuenta que luego muchas veces no se tocan o no se llegan a hablar como deberían, ¿no? Como esta parte de ser muy ambicioso con las novelas o cosas por el estilo, ¿no? O escribir El Señor de los Anillos, pero con menos páginas o cosas por el estilo, ¿no? Y la verdad es que es bueno que se hablen de este tipo de temas y que lo más genial es que este tipo de temas se van a abordar en el curso, ¿no? Y sobre todo vamos a tener un experto que pues él ha vivido estos errores y nos puede contar un poco de su experiencia para evitar qué no se debe de hacer, ¿no? Que justamente es luego a veces es algo que luego es necesario, ¿no? Porque luego en muchos cursos o bueno, yo no he tomado cursos de creación literaria, pero he visto muchos comentarios que luego te comentan eso, ¿no? Que luego a veces no te comentan los errores o luego no te dicen qué cosas deberías mejorar o solamente te piden escribir, escribir y ya, ¿no? Realmente no te hablan de ese tipo de temas tan básicos que luego a veces es bueno repasarlo, ¿no? Y también esta parte de la práctica, ¿no? Que justamente este curso va a tener también la opción, va a tener, ¿cómo se llama? La práctica de que se va a escribir un cuento al final del curso, ¿no? ¿De O qué vas una a revisar? novela. Sí, o Una una novela. novela en su caso. Y la opción sería, y lo más plausible es ser una novela corta para empezar a disciplinar la mano a un viaje de largo alcance, ¿no? Y ya vimos las tres primeras clases, ¿no? Sí, ¿no? Sí, La cuarta clase es que ya se estaba, y bueno, se estaba contando más de lo que se había contado de antes, y por eso le puso un par. Entonces, para la cuarta clase se va a contar lo de tipo de narraciones, ¿no? O sea, desde las construcciones básicas de una historia que puede ser 3 actos, 4 actos,
5 actos, 6 actos, 7 actos, el viaje del héroe, final abierto, final cerrado, que es básico, pero que yo al menos, y yo de hecho sí he tomado algunos cursos como en Udemy y todo eso, no te lo enseñan, ¿no? Y muchas veces estás en la incertidumbre de cómo empieza o cómo acaba mi historia. Y a veces saber eso desde lo más básico de 2 actos, hasta para mí, al menos para mí lo más complejo, que es hay un sistema que es de 22 actos, ¿no? O sea, de 22 actos donde la historia se puede alargar muchísimo. Y es lo más complejo que yo he visto. Y hay otras más sencillas, que es el viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, ¿no? Donde hay el listado que se debe de cumplir, pero que no es forzosamente que se cumplan todas, ¿no? Y que nos puedan ayudar para narrar un tipo de historia, ya sea de una opcional, o sea, de que nosotros elijamos adrede esta historia, o que nuestra propia historia nos indique ese camino. Porque algo que se me ha quedado muy claro es de que las estructuras básicas nos ayudan mucho, porque eso nos invita a hacer un progreso, no rápido, es un progreso paulatino de nuestra propia historia. Sí, la verdad es que sí. Como bien lo comentas, ¿no? Luego a veces es necesario y luego a veces es bastante útil, ¿no? Y justamente tú que ya has tenido experiencia en ese tipo de cursos, pues también puedes dar otro punto de vista, ¿no? Y también has aprendido y también esto nos puede ayudar un poco a entender mejor ciertas cosas que luego a veces son necesarias, ¿no? No sé qué otras clases, no sé qué otros temas más se van a abordar en el curso, Sí, ya vamos en el quinto, ¿no? Ya acabamos la cuarta clase, ¿no? Donde eran estructuras de primero, 2 actos, 3 actos, el viaje del héroe y todo eso. En nuestra cuarta clase. En nuestra quinta clase empezaremos con... Permíteme tantito. El mundo mágico, o lo que se conoce como el mundo en la historia. Bueno, ya vimos lo de los personajes, la narrativa, ahora los mundos, ¿no? Ahí hay una enorme variedad, porque inclusive en los géneros de fantasía se mueven mucho por el tipo de donde están, por el lugar, ¿no? Hay lo que se conoce como fantasía urbana, donde se mezclan estas cosas fantásticas con entornos de ciudad. El género literario, bueno, la obra que a mí me encanta para este tipo de narrativa y de representación nacional es Operación Bolívar, ¿no? Operación Bolívar nos habla de ángeles, de demonios, de cazadores, de cazadores de ángeles, de nahuales, de hechiceros, de sabios en la Ciudad de México. O sea, todo esto amalgamado en una sola historia, y que todo alrededor sea la Ciudad de México. Y en fantasía urbana eso es increíble, ¿no? O sea, como ejemplo es el ejemplo nacional perfecto, y que nos muestra cómo narrar otra historia de una manera diferente. Porque siempre se nos dice, la fantasía siempre es en ciudades antiguas, en los castillos, en reinos, pero a veces la fantasía urbana es traerlo a nuestros tiempos, a nuestras ciudades, a nuestro momento histórico. Y por excelencia, uno que a mí me encanta, teniendo como referencia la fantasía urbana, es Hellboy 2, donde todos los seres mágicos están viviendo en las alcantarilladas de las ciudades actuales, ¿no? Que es como el último lugar al cual su último refugio después de que los bosques fueron destruidos. Y que nos ayuda a entender muchos y más complejas, bueno, complejidades de la vida más allá de lo aparente, ¿no? Y entonces aquí vamos a utilizar en esta quinta sesión para todos esos tipos diferentes de lugares, ¿no? Donde se puede transcurrir la historia. esa sería para la quinta clase, ¿no? Y para la sexta. Ujú. Y para la sexta clase, ya vamos a
los personajes secundarios siempre han sido un tema que a mi parecer nunca se ha abordado, o sea, y he leído muchos libros fantásticos donde los personajes secundarios son como que, el cuate de la armería, ¿no? El cuate de la, el güey, el cuate que vende armas, ¿no? El cuate que vende pociones, ¿no? El cuate, o sea, personajes literalmente que no tienen ninguna trascendencia en la trama y que muchas veces han sido más que nada relegados al olvido, ¿no? Cuando los personajes secundarios deberían de ser una forma orgánica en toda gran historia y toda buena historia. Esto va a ser para la sexta clase. ¿Sí? ¿Llevamos bien? Sí, es la sexta. ¿Cuántos minutos nos faltan? No Nos queremos quedan, alargar mucho este podcast. nos quedan 2 minutos, pero si quieres podemos alargar unos 5 o 6 minutos más. No, con estas primeras 6 clases, para no atormentar a nuestros radioescuchas, nos gustaría que nos mandaran mensajito. Las clases van a estar ya disponibles en los siguientes días, en nuestras redes sociales, ¿no? Que es lo que se va a abordar en este pequeño curso taller de literatura fantástica mexicana y que nos va a ayudar a más que nada a terminar las historias, ¿no? Porque mucha gente, y yo sobre todo, a veces mandaba mis textos, ¿no? Y me decían, no mames, o sea, están horribles, ¿no? No tienes coherencia, no tienes nada. Yo le digo, no, bueno, o sea, sí me dijiste todo lo que está mal, ¿no? Pero dime qué está bien y en qué puedo mejorar, ¿no? Porque a veces una persona, bueno, no una persona, digamos que una figura, un mentor, si no le gusta la mentoría, no le gusta leer historias nuevas, a veces cae en vamos a hacer lo mismo, ¿no? Y vamos a hacer la misma carga de esta misma historia. Y a veces simplemente es guiar a los nuevos escritores por el camino que les gusta, digamos, yo quiero literatura fantástica, yo quiero escribir como tal. Y eso es bueno, ¿no? Es escribir lo que nos gusta. Yo soy de esos que escriben todos los géneros de todo tipo, porque me encantan. Me encanta la fantasía. Y ahorita estoy como que escribiendo casi todos los géneros que a mí me gustan, a mí, los que me gustaban en su debido momento y que marcaron algo importante, ¿no? La verdad es que sí. ¿Cuánto nos queda? Ya unos minutos, unos segundos antes de que nos cierren. Ok, yo soy Douglas, muchachos. Me gustó este podcast, me gustó hablar con ustedes. Esperen nuestro curso. Ya está el Techayo disponible en Amazon. Y no sé qué. ¿Le despido, señor Jonathan? Hasta la próxima, yo soy Divenosta, se despide, ya saben, sigan nuestras redes sociales y estén atentos a las fechas de nuestro curso para que se inscriban. Ya saben, ahí tienen toda la información y pronto les haremos llegar el manual y todo sí, ¿cómo se llama? Contenido. Las clases, el contenido de las clases. Soy Gracias y Divenosta, hasta la ujú. próxima.